Hay muchas cosas en la vida que deberían estar garantizadas, pero no lo están. Como cuando alguien te dice, ahorita voy, que realmente sea ahorita. AT&T presenta la garantía AT&T. Conectividad con la que puedes contar, las ofertas que quieres y el servicio que mereces. O harán lo correcto. Visita att.com/garantía para conocer más. AT&T. Conectar lo cambia todo. Aplican términos y condiciones. Visita att.com/garantía para más detalles. High Five Casino lets you play your favorite slot and live table games like blackjack with the chance to redeem for real cash prizes. High Five Casino has a giant selection of over 1,200 games, including hundreds of exclusive games only found on High Five Casino. It's always free to play, and free coins are given out every 4 hours. Ready to have your own high five moment? Visit highfivecasino.com. That's casino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. Must be 21 years or older. Terms and conditions apply. Dixo Daily presenta Damas y caballeros, aquí se platican historias, anécdotas y efemérides, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es el mejor podcast de historia, anécdotas, curiosidades, música y algo más. Y yo empezaría silbando desde lo más profundo de mi corazón, a ver si reconocen esta melodía. Bueno, no tiene mucho que ver, pero ahorita seguramente lo podrán saber, porque a continuación le pido a mi queridísimo productor Albornoz que nos ponga un fragmento, ese donde chifla nuestro héroe de Guamúchil, Pedro Infante, en Nosotros los Pobres, en el momento en que canta una de las canciones más célebres de la historia del cine nacional. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Por qué empezamos con Amorcito Corazón? Pues bueno, porque el 13 de febrero del 2011 murió Manuel Esperón. Para quienes no tengan idea de quién era este personaje, pues fue prácticamente el que descubrió, el que le ayudó, el que dio forma a Pedro Infante para ser la estrella en la que llegó a convertirse. No solamente en la cuestión cinematográfica, porque lo aconsejó muy bien, sino sobre todo en la cuestión musical. Y de hecho, cuando empezaban Pedro Infante a tener éxito, pues obviamente de pronto surgían algunos celillos por ahí profesionales, porque muchas veces Pedro Infante le dijo a Esperón que él quería cantar como Jorge Negrete. Recuerden que la voz de Jorge Negrete era de tenor. E incluso estudió en el conservatorio, o sea, llevó una preparación distinta para su voz. Y Esperón entonces le explicó muy claramente, mira, Pedro, le dijo, Jorge podría llevarle serenata a una mujer que viva en un 8º piso de un edificio sin ningún problema y se va a oír su voz espléndidamente. Pero tú, con tu voz, hay que darle forma, hay que darle tono para que puedas llevarle serenata a una muchacha que viva en la planta baja. Y entonces le puedes cantar al oído y quizá hasta te lleves, cuando menos, un besito. Y así era como cantaba Pedro Infante. Y Pedro Infante, desde luego, le dio mucho auge, mucha fama a las canciones de Manuel Esperón, entre ellas Amorcito Corazón, Mi Cariñito es otra de las canciones, muchísimas. Si entran a buscar a Manuel Esperón en internet, seguramente van a conocer el 70-80%, porque además fueron canciones de la época de oro del cine nacional. Pero arranquemos con nuestras historias de esta semana y, como siempre, empecemos con esas celebraciones tan extrañas que tenemos. 13 de febrero. Yo sé que falta casi una semana, pero es el Día Mundial de... Prepárense, que se oigan los tambores redoblando. Día Mundial del Infiel, de la Infiel o Día Mundial del Amante. No de los amantes que se adoran, que se aman, que se ven y que destilan miel, no. Del amante, el de, como dice el chiste... Ah, ya te fuiste a la casa chica, ¿verdad? Y entonces el marido responde... Chica esta, la otra tiene alberca. Ya te fuiste con la otra vieja, ¿no? Vieja tú, la otra tiene 20 años.
Son los chistes que ya son políticamente incorrectos, pero que seguramente se podrían cantar el próximo 13 de febrero. Y me vino a la mente algunos personajes que tuvieron amantes y que además fueron muy conocidas. Por ejemplo, José Vasconcelos. Si ustedes quieren saber toda la historia de José Vasconcelos con el gran amor de su vida, que desgraciadamente fue su amante o no. No desgraciadamente, pero las circunstancias lo llevaron a tener un matrimonio muy malo, pero encontró la pasión en una mujer que era su amante, la pasión de su vida, y que nos los dejó por escrito en su tetralogía de las memorias. Sobre todo la pueden ubicar perfectamente. Ella se llama Adriana en las memorias y está en Ulises Criollo y en La Tormenta, que son los primeros 2 volúmenes. Y el nombre real de Adriana es Elena Arizmendi Mejía, que fue una activista de las primeras décadas del siglo XX, fundadora de la Cruz Blanca Neutral y amiga de la familia Madero allá por 1910-1911, que es cuando conoce a José Vasconcelos. La historia de esta relación ardiente, pícara, tórrida, la pueden encontrar en las memorias de José Vasconcelos. Otra amante que me vino a la mente así rápidamente fue Rosaluz Alegría. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, era una mujer bastante inteligente, científica, muy preparada, pero pues tuvo la mala fortuna de enredarse o enamorarse o apasionarse desde luego del poder que tenía allá por 1976 al 82 José López Portillo. Rosaluz Alegría se sabía entonces que era su amante. José López Portillo estaba casado con Carmen Romano, con ella tuvo su familia, pero Rosaluz Alegría era la alegría de su vida y la que le daba luz. Haciendo un juego con el nombre. Lo más curioso de todo es que en ningún momento anterior a ese sexenio había habido en México una secretaria de Estado mujer. Todos los ministros o todos los secretarios de Estado de todos los presidentes anteriores habían sido hombres. Pues obviamente Jolopo, o José López Portillo, Jolopo así le ponían en la prensa, porque no cabían 8 columnas José López Portillo, entonces siempre aparecía Jolopo. Bueno, él fue el primero en designar a una mujer como parte del gabinete y le dio la Secretaría de Turismo. Obviamente todo el mundo pensó que era como una manera de consentirla y una concesión que no tenía nada que ver con realmente la inteligencia y las facultades que tenía Rosaluz Alegría. Hay quienes creen que Sasha Montenegro fue amante de José López Portillo, pero es falso. José López Portillo empezó a andar con ella hasta que salió de la presidencia. Pero esa es otra historia. Otra amante muy clásica, pues doña Marina, la mal llamada Malitzin o la mal llamada Malinche, fue amante de Hernán Cortés, aunque definitivamente para Marina seguramente ni le iba ni le venía porque no tenían el concepto de la fidelidad del matrimonio como se tenía en Europa. Pero Hernán Cortés, cuando llega a Veracruz en 1519 y emprende la campaña, estaba casado desde hacía años con Catalina Juárez, a quien había dejado allá en Cuba, tras decirle, ahorita regreso, voy por cigarros. Y no regresó. Catalina tuvo que ir a buscarlo en 1524, llegó de improviso aquí ya a México, obviamente se trasladó a la Ciudad de México, ahí le dijeron que pues, Cortés estaba en Coyoacán mientras terminaban de limpiar los escombros de Tenochtitlán, y ahí es donde Catalina llega y grita, Así los quería yo encontrar. Pero no, Cortés estaba solo porque ya había despachado a Marina lejos de Coyoacán para que no hubiera problemas con su mujer, pero también pasa como amante, al menos desde un sentido occidental. Y otra amante, involuntaria porque ella no lo sabía, fue María Teresa Landa, la primera Miss México en 1929, por ahí más o menos. Ella era concursante, una chavita de 18 años, muy inteligente, quería cursar una carrera en la universidad, todo muy bien, pero como siempre la mujer, con el corazón que abre a todo mundo, pues se enamoró de un general que le llevaba unos 20, 25 años de diferencia, Moisés Vidal, y se casaron. Lo curioso o lo trágico, más bien trágico, es que el general Moisés Vidal estaba casado de antemano con una mujer que también se llamaba María Teresa. Cuando nuestra María Teresa Landa, la Miss México, se entera que había sido engañada por Moisés Vidal, ¿qué hizo? Pues le vació la pistola. De ahí el sobrenombre de la Viuda Negra, que curiosamente en un juicio donde el jurado era popular y era de hombres, terminaron por exonerarla. Son algunos ejemplos de amantes en el 13 de febrero, Día Mundial de la Infiel, del Infiel o Día Mundial del Amante. Ese 13 de febrero, otro día extraño.
Día de los amigos de Internet, imagínense. Entonces es el momento de que ustedes le declaren su amor a sus crushes, a sus amores secretos. Yo sé que dice que es amigos de Internet, pero pues ya en esta red que es una podredumbre, que es una cantina de pueblo, se vale todo. Así que con 2-3 copitas en la cantina de pueblo, por ejemplo, que es Twitter, vengan ahí las declaraciones para el 13 de febrero y así igual para el 14 ya amarraron pareja o al menos un día de acción apasionada. Y vámonos con las efemérides internacionales para esta semana. Al menos 2 me llamaron la atención por gusto nada más, no por cuestiones ni políticas ni culturales. Me llamó la atención que el 8 de febrero de 1828 nació Julio Verne. Dicen que tenía ojos de profeta. Por ejemplo, habló del primer viaje del hombre a la luna en su obra De la Tierra a la Luna. Otra novela, Viaje al centro de la Tierra, 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días. Y una de las grandes novelas, 20,000 leguas de viaje submarino. Y vámonos también 8 de febrero, pero de 1968. Ese día se estrenó una de las películas que para mí entrarían en mi top 10. El planeta de los simios, del director Franklin Schaffner. Se convirtió en una película de culto. O sea, realmente nadie esperaba el éxito. Obviamente cuando uno lo ve hoy en día, quizá los changos mugrosos, como luego le llamaría Troy McClure en Los Simpson, La representación del planeta de los simios se volvió de culto por todo lo que proponía, porque es una crítica a toda la etapa de nuclearización en el mundo, la Guerra Fría. Es una misión de astronautas que llegan a un planeta y de pronto se dan cuenta que quienes mandan ahí son los simios, y que los simios hablan y que los humanos prácticamente son mudos, tienen una especie como de retraso mental, no están a la altura de los simios. El mayor secreto es que al final el astronauta que sobrevive, que era Charlton Heston, se da cuenta de que no viajó a otro planeta, sino que era el mismo planeta Tierra, pero después de un cataclismo nuclear por las bombas nucleares de los años 60. Se vuelve una película de culto. De esa película es El planeta de los simios, luego Bajo el planeta de los simios, que creo que todavía cumple muy bien, y luego siguieron como 3 más ya bastante malonas. Pero El planeta de los simios y Bajo el planeta de los simios sería una película larga si las juntaran. Vale mucho la pena. Y aquí, yo como siempre ya saben que soy Simpson maníaco y le pido a mi querido Albornoz que me ayude a buscar el momento en que Homero Simpson habla del planeta de los simios en aquel episodio donde se está preparando para viajar al espacio y que de hecho le gana a su amigo Barney el derecho de ir al espacio y él cree que puede llegar al planeta de los simios. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, ¿la Estatua de la Libertad? ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Y ya entrando en efemérides mexicanas, espérense el próximo domingo. No solamente es el día del Super Bowl. Domingo 9 de febrero. Es también la fecha en que se conmemora el inicio de la decena trágica. Para quienes no saben qué fue la decena trágica, no es lo mismo que la docena trágica, que en algún momento dado era como nos referíamos a los sexenios de Echeverría y López Portillo. Ahora ya hay docenas trágicas cada rato. Pero bueno, esa es otra historia. El 9 de febrero de 1913 estalla un movimiento rebelde en contra del presidente Madero. Ese movimiento rebelde dura aproximadamente 10 días, por eso se llama la decena trágica. Fueron 10 días de combates entre las tropas que se habían sublevado al gobierno de Madero y las tropas leales que trataban de defenderlo. Fue un desastre la decena trágica. Es el único momento en que la Ciudad de México ha sido verdaderamente golpeada por la violencia de ejércitos, cañonazos, bombardeos por ahí por la Ciudadela, por la Colonia Juárez, por la Colonia Cuauhtémoc, metralla por aquí, los cadáveres se tenían que quemar para evitar epidemias. Fue verdaderamente muy trágica estos 10 días. Y todo fue porque el movimiento rebelde intentó tomar el Palacio Nacional, fracasan y entonces los que quedan vivos deciden refugiarse o hacerse fuertes en la Ciudadela. Y como la Ciudadela era un depósito de armas, pues ahí tenían para rato. Y como además ya se veía ahí la traición de Victoriano Huerta, pues todo el mundo dijo, de aquí nadie nos saca. Huerta termina relacionándose con los traidores de la Ciudadela y luego le dan el golpe directo a Madero
pero en los 10 días son los 10 días exclusivamente de combate y exactamente por día la escena trágica inició un 9 de febrero de 1913 y era domingo. 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Yo creo que México es uno de los países que tienen una gran trayectoria en la historia del radio. Fíjense que aquí la radio llegó a la vida de los mexicanos más o menos en 1921. Fueran cuando se hacían las pruebas. Y una de las primeras transmisiones oficiales fue realizada cuando Obregón, que era presidente de México, se fue a Córdoba, Veracruz, a conmemorar el centenario de la consumación de la independencia. Acuérdense que ahí en Córdoba se firman los tratados por los cuales O'Donoghue, la última autoridad del gobierno español, pacta con Agustín de Iturbide, todos son felices, venga la independencia, y Obregón se fue allá para celebrar el centenario y desde allá hubo una transmisión. Pero hagan de cuenta que era un reguero de pólvora. En 2 años ya empezaron las estaciones. En 1923 nace la XCB, que era una estación radiofónica que patrocinaba la cigarrera El Buen Tono. Todavía existe la iglesia ahí en el centro, vale la pena que la visiten si pueden. Fue la primera que comenzó a transmitir música mexicana de los años 20. La orquesta típica, el limoncito, era mucha música típica ya de la época, digamos, de la posrevolución. La emisora, imagínense, se encontraba dentro de la fábrica El Buen Tono y para promover que la gente se acercara a la radio, si tú juntabas 15 cajetillas de cigarros, te canjeaban ahí en El Buen Tono las 15 cajetillas por un aparato radiofónico para que pudieras escuchar la XCB, que era esta estación de música mexicana. Cuando da el brinco ya exponencialmente la radio, pues es con la creación de la XCW, que inició transmisiones el 18 de septiembre de 1930, por ahí de las 8 de la noche. Los estudios se encontraban en la calle 16 de septiembre, encima de lo que era el famoso Cine Olimpia. Y una de las piezas que se tocaron en vivo esa noche en la XCW, el maestro Miguel Lerdo de Tejada, también muy conocido, dirigió a la orquesta típica con la Oda a la Alegría de la Sinfonía número 9 de Beethoven. Ese fue ya, digamos, el inicio propiamente exponencial de la radio en México. Así que el 13 de febrero... No oigan podcast más que este. Y lo demás, escuchen la radio para conmemorar ese día. Y ahora vamos a nuestras gustadas secciones semanales. Con letras de oro. ¿Recuerdan que a López Obrador le encantaba repetir esta frase? A los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas. Pues él decía, no, es que además la dijo Benito Juárez, y Benito Juárez... Después de mí, ha sido el mejor presidente que ha tenido México y todo eso, bla, 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 jo, 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 ja, ja, ja. Resulta que esa es otra de las frases que seguramente alguien le inventó. ¿Por qué? Porque realmente nunca nadie ha dado la cita o la fuente de dónde viene la supuesta frase de Juárez. Pero sobre todo, lo más importante es que Juárez era igual de hijo de la fregada con amigos y enemigos. Y me refiero a hijo de la fregada porque les aplicaba la ley igual a todos, es decir, la ley a secas. No tenía consideraciones para los amigos. Gente que fue muy cercana a él, por ejemplo, el general Santos Degollado, que fue muy carnal de Juárez. Durante la Guerra de Reforma, ya para terminar, Santos Degollado intentó llegar a un acuerdo con los conservadores para la paz a través de la delegación británica, y cuando se enteró Juárez lo denunció como casi traidor a la patria. De hecho, fue procesado, estaba siendo procesado en 1861, ya después de que Juárez había ganado la Guerra de Reforma. Aún así, toda la ley contra Santos Degollado, y lo estaban procesando cuando llega la información de que habían asesinado a Melchor Ocampo, y entonces Santos Degollado sale, pide permiso para salir a vengar a Melchor Ocampo, y pues ahí también lo emboscan, lo agarran y lo matan. Entonces, nada de que a los amigos, justicia y gracia. Juárez a todos aquellos que violaban la ley los trataba con el mismo desprecio. Creo que es algo que nunca entendió ni Andrés Manuel López Obrador, ni la 4T, ni nadie absolutamente, ni la presidenta con A. Las penas con pan son menos. Aprovechando que van a leer toda la historia de la amante de Vasconcelos, fíjense por ejemplo en los pasajes donde habla de comida. Los 4 tomos de las Memorias de Vasconcelos es un viaje por la sensualidad, porque habla de sus mujeres, por los paisajes, porque recorre el mundo entre el exilio, entre los viajes y demás, por las letras, por el vino y por la gastronomía.
Una de las comidas favoritas de José Vasconcelos no era el chile poblano, no era la oaxaqueña que le gustaba mucho porque él era de origen oaxaqueño. Una de sus comidas favoritas al final de su vida era la comida china. Y decía: me encanta la comida china porque se tiene la impresión de que han pasado 4,000 años preparándola. Y eso le encantaba. Esta cultura, o sea, todo lo que tuviera que ver con un pasado cultural así tan importante. Y por eso decía que le gustaba oler los aromas de la comida china, porque tenían 4,000 años preparándola. Y en la gustada sección de Con la música por dentro. Fuego en la pista. A ver si se acuerdan, y aquí le pido a mi querido Albornoz que nos ponga un fragmento de aquella canción compuesta por uno de los tabasqueños más importantes de la historia de México. No es López Obrador. No es Carlos Pellicer. Es José Francisco Hernández Mandujano, mejor conocido como Chicoché, que además le puso a su orquesta el mejor nombre para esos años 80, La Crisis. Acuérdense que era Chicoché y La Crisis, o Chicoché y su crisis. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Fue un clásico en 1985. ¿Pero qué sucedió con esa canción? Ahí les va. Resulta que todo el mundo creyó en 1985, después del 19 de septiembre, que Chicoché había compuesto la canción para hablar del temblor. Desde luego de un modo hasta cierto punto irreverente, pero pues la gente decía, como en ese entonces salieron muchos chistes inmediatamente después de la tragedia, Que hoy serían muy mal vistos. el hecho es que ¿Dónde te agarró el temblor? La estrenó 3 meses antes del 19 de septiembre del 85. Es decir, no tenía nada que ver con la tragedia de septiembre. Pero obviamente no lo sabía la Secretaría de Gobernación y entonces decidió prohibir la canción porque creían que era totalmente una burla para las víctimas de la Ciudad de México. Era una Secretaría de Gobernación, híjole, muy chabacana, muy censuradora. Muy conservadora, imagínense. No solamente le fue así a Chicoché, o sea, porque realmente creían que la había hecho para el temblor y él tuvo que explicar, pero aún así la quitaron de las estaciones radiofónicas. Pero también por esos años, la Secretaría de Gobernación había, digamos, lanzado una orden de que ninguna canción que incluyera en su letra la palabra paloma, Por ejemplo, Paloma Negra, Paloma Querida, fuera tocada en la radio. ¿Por qué? Porque recuerden que la esposa del presidente Miguel de la Madrid se llamaba Paloma, un nombre muy desafortunado cuando te apellidas Cordero, ¿no? Entonces era Paloma Cordero de la Madrid. Pues bien, las canciones con la paloma se fueron también volando en ese sexenio. Ahora se escucha música de un bar suavecito, sensual, porque aquí traemos Un dato para ligar. Llegan ustedes a la barra como siempre. Yo esta vez pediría un old fashion. Veo a una mujer que me gusta, cabello negro, labios pintados de rojo. Me volteé a ver de reojo, quizá me reconoce, quizá no. Como aquella vez que les cuento así rápidamente, estaba en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en uno de los pasillos y de repente como a unos 10-12 metros se para una chica de bastante buen ver, se me queda viendo, me medio sonríe y entonces yo dije, seguramente ya me reconoció. Y me va a pedir una foto, que le firme un libro. Entonces yo me quedé parado ahí porque avanzaba hacia mí. Entonces yo dije, hijo, ya la hice. Llega, me sonríe y me dice, oye, ¿no sabes dónde está el baño? Ella le di las indicaciones y siguió su camino. No era por mí, era por el baño. Llegas a el bar, o llego yo, veo a la chica que me gusta y me acerco, así como le cantaba Pedrito Infante al oído, casi me acerco y le digo, ¿sabías que el primer servicio de limpia fue puesto en funcionamiento en la Ciudad de México en 1790 por el virrey segundo conde de Revillagigedo? Y se te va a quedar viendo, se va a reír y tú le vas a decir, te puedo contar más historias, pero ¿por qué no me aceptas otro trago? Y vámonos con nuestra última sección, que es Gobierno bizarro. Iniciamos, o en algún momento mencionamos, el inicio de la decena trágica. La decena trágica termina prácticamente con la captura de Madero y Pino Suárez, de el hermano de Madero, Gustavo, y de Felipe Ángeles. A los 4 los toma prisioneros Victoriano Huerta,
Triunfan los rebeldes, desfilan por la ciudad y en los siguientes días, digamos, esto ocurre el 19 de febrero, y en los siguientes días van a asesinar a Madero y a Pino Suárez. Y a Gustavo también. Y Felipe Ángeles la va a librar, lo van a mandar al exilio y luego regresa para unirse con Pancho Villa, pero esa es otra historia. Hay 4 errores verdaderamente inexplicables que determinaron la caída de Madero. Es decir, como se dice en el argot futbolístico, Madero tenía todo para pasar, para salir bien librado, el futuro estaba en sus manos y sin embargo hizo todo lo posible para arruinarse, para arruinar a su régimen y para acabar con su vida. Él decía, tenemos que ganar porque representamos el bien. Para empezar, era muy optimista, muy échale ganas, muy decreto. Entonces, él simplemente creía que por representar el bien tenían que ganar, cuando la historia lo que demuestra es que siempre ganan los malos. Primer error. Al inicio del golpe de Estado, es decir, de la escena trágica, Madero lo que debió haber hecho es decirle, oye, Pino Suárez. O José María, no sé cómo le llamaba. Oye, Pino Suárez, ¿por qué no te vas lejos de la ciudad? Vete a Yucatán, vete a Tabasco, vete a Estados Unidos, vete a donde sea, pero no estés junto a mí, porque tú eres el vicepresidente. Y si me llega a pasar algo a mí, tú puedes tomar la bandera de la restauración y serías automáticamente el presidente de México. Entonces, salvaguardemos la institución presidencial. Pero no, Madero no dijo eso, Pino Suárez tampoco lo sugirió, pecaron de confianzudos yo creo, y parecían siameses, solo les faltaba ir al baño juntos porque no se despegaron el uno del otro y por eso la noche en que los aprenden están juntos y los van a asesinar juntos. Segundo error. Madero, en las primeras horas del inicio de la escena trágica, baja del castillo de Chapultepec, que es donde vivía, escoltado por los cadetes del colegio militar. Seguramente verán el próximo 9 la marcha de la lealtad que año con año representa el presidente, en este caso será la presidenta, acompañadas por los cadetes. Bueno, entonces, en ese momento que estalla la escena trágica, pues más o menos se mantiene el control porque, como les digo, los rebeldes fracasan en tomar el Palacio Nacional y se van y refugian en la Ciudadela. Y en ese momento, Madero nombra como jefe para defender la Ciudad de México a Victoriano Huerta. Cuando todo mundo sabía que iba a traicionar, era un secreto a voces, no había nada oculto. Bueno, ese es parte del error, pero lo peor de todo es que Madero no confiaba al parecer en Victoriano Huerta y entonces decide ir personalmente a Cuernavaca. Se va en coche, imagina, han de haber hecho como 8 horas. Se va en coche a Cuernavaca por el general Felipe Ángeles, en quien sí confiaba totalmente. Y entonces le dice, general Ángeles, vengo por usted, necesito que se venga a la Ciudad de México, estalló un movimiento, necesito que me ayude a derrotar a los rebeldes. Y el general, claro que sí, mi presidente, vámonos para allá. Pero, ¿qué sucede? El segundo error todavía. Que cuando llegan a México, Madero subordina a Felipe Ángeles a las órdenes de Huerta y Felipe Ángeles acepta como corderito. Es decir, solo fue a hacer el viaje a Cuernavaca para traer y entregarle prácticamente a Felipe Ángeles a Huerta, y Huerta sigue al mando de todas las operaciones en la Ciudad de México y por eso va a mover todos los hilos para terminar traicionando a Madero. Tercero, el más grave de todos. La noche del 17 al 18 de febrero, Gustavo Madero había seguido a Huerta y se dio cuenta de que estaba en negociaciones con los rebeldes de la Ciudadela, cuando su obligación era sacarlos a punta de cañonazos y matarlos o fusilarlos. Esa era la idea. Pero Gustavo se da cuenta que Huerta está negociando en la pastelería El Globo con los rebeldes, y entonces la noche del 17 al 18 de febrero, el propio Gustavo Madero va al Palacio Nacional donde está el cuartel de Huerta y lo aprende. Le dice, señor general, sé que usted es un traidor, vamos con mi hermano. Se lo lleva al señor presidente Francisco I. Madero, a su hermano. Le dice, oye, carnal, aquí te traigo a Huerta que lo caché conspirando con los rebeldes, con los que quieren derrocarte. Mételo a la cárcel, dame la oportunidad, dile a Felipe Ángeles que cañonee la Ciudadela y lo sacamos a punta de balazos y los fusilamos. Y Madero, en vez de creerle todo esto a su hermano, que además tenía los pelos de la burra en la mano, no le cree. De hecho, se enoja con Gustavo, le dice, no, tú eres un atrabancado. ¿Qué tiene usted que decir, general Huerta? Y Huerta entonces se hinca y le jura por la Virgen que él es el primer soldado de la patria. Todo mal. Y entonces Madero, lo más grave del tercer error, toma la pistola y le dice, señor general Huerta, tiene usted 24 horas para demostrarme su lealtad. Y Huerta, sí, señor, claro que sí. Toma su pistola, se va, y en las siguientes 24 horas es cuando Huerta aprende a Gustavo, a Francisco y a Pino Suárez. Y horas después los asesinan. Y el cuarto error.
Madero y Pino Suárez no debieron firmar sus renuncias. Les habían dicho, oigan, pues dice Huerta que les va a perdonar la vida y los van a llevar a Veracruz para que partan al exilio si firman las renuncias. Y firmaron, y Madero todavía no sabía que habían ya asesinado a Gustavo. No sabía que todo era un desastre y que el mero mero era Huerta. ¿Y deciden firmar? Obviamente, ya una vez con las renuncias en la mano para Huerta, pues el Congreso lo nombra presidente y Madero y Pino Suárez pues ya no tienen nada para negociar y 3 días después los asesinan detrás de Lecumberri. Errores, errores, errores. Soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo. Ladies and gentlemen, we are now boarding Group A. Please have your boarding passes ready to scan. If your phone is cracked, old, or was chewed up by your Chihuahua travel companion, please refrain from holding up the line. And instead, simply go to Verizon and trade in any phone in any condition from one of their top brands for the new Samsung Galaxy S25 Plus with Galaxy AI on Unlimited Ultimate and a watch or tab. Also, on now. Service plan required for watch or tab. Trade-in and additional terms apply. See Verizon.com for details. High Five Casino lets you play your favorite slot and live table games like blackjack with the chance to redeem for real cash prizes. High Five Casino has a giant selection of over 1,200 games, including hundreds of exclusive games only found on High Five Casino. It's always free to play, and free coins are given out every 4 hours. Ready to have your own high five moment? Visit highfivecasino.com. That's high, the number 5, casino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. Must be 21 years or older. Terms and conditions apply.